Bueno, muy bien, arrancamos con lo que tiene que ver con planificación. Sí, nosotros nos estamos ubicando dentro de la empresa en lo que corresponde al área de administración y dentro de la rueda de la gestión nos encontramos en la etapa, ¿sí? de las 6 etapas nos encontramos en la etapa de planificación. Bien, ya pasamos por la etapa de control, etapa de análisis, ¿sí? Ahora vamos a la parte que corresponde a planificación. Muy bien, planificar, ¿qué es? Sí, organizar y prever el futuro, estimación anticipada de resultados posibles, decidir qué hacer, para quién, cómo y cuándo. ¿Da? Lo que tiene la planificación es que no elimina el riesgo, pero sí da, o sea, nos da la posibilidad de poder identificarlo, ¿sí? Y darle un número, o sea, de cuantificarlo. ¿Da? Cuanto más riesgo el negocio tenga, mucho más necesario, o sea, más necesario es planificar. ¿Sí? Bien, información necesaria para cuando quieramos planificar. ¿Sí? Primero que nada, debemos conocer tecnologías a aplicar o a utilizar, ¿sí? Conocer bien el proceso productivo y lo que vamos a tener que hacer es, bueno, estimar la producción, o sea, saber cuál es la producción resultante de la aplicación de la nueva tecnología dentro de nuestro proceso productivo. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta para los ingresos? O sea, vamos a tener en cuenta ingresos y costos. Para los ingresos, ¿sí? Cantidad producida y precio de venta, y para los costos, insumos utilizados, ¿sí? Recursos e insumos y costo de utilización. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer, o sea, no vamos a poner dentro del costo el riesgo, ¿sí? Pero en una primera instancia, digo, vamos a poder saber, ¿sí? En base a nuestro proceso productivo, a la tecnología a utilizar, qué tipo de riesgo vamos a estar corriendo, ¿sí? Bien. Cuando hablemos de planificación, es a hacer un plan, ¿sí? Una estimación anticipada de resultados, ¿sí? En base a lo que llamamos presupuesto, ¿sí? O sea, una suposición a lo que nos va a pasar, o sea, a lo que vamos a gastar, a lo que vamos a producir, ¿sí? Entonces vamos a manejar dos presupuestos, ¿tá? Presupuesto por rubro y presupuesto parcial, ¿tá? Ambos a corto plazo, o sea, no vamos a trabajar a largo plazo, ¿sí? Ambos son a corto plazo. Entonces, cuando hablemos de presupuesto por rubro, vamos a hablar de margen bruto, ¿sí? Ingresos. Ingreso bruto menos costos directos, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es comparar rubros o actividades para identificar la más conveniente. ¿Ah? A ver, nosotros lo hacíamos analizando ya lo hecho, ¿sí? Cuando calculábamos el margen bruto, o sea, cuando hicimos presupuesto parcial, era para comparar actividades, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero mirando hacia adelante, o sea, estimando producciones. También vamos a utilizar lo que es el margen de contribución, ¿sí? Ingreso bruto menos costos variables, ¿sí? Que nos da el margen de contribución. ¿Ah? Y para que esto nos va a permitir, ¿sí? Estimar la cantidad mínima a producir para cubrir costos y comenzar a ganar dinero. ¿Ah? Bien. El presupuesto parcial, que es la herramienta que vamos a utilizar nosotros, nos permite identificar la conveniencia o no de una modificación en la forma de realizar una actividad. ¿Ah? A ver, no solamente una modificación, sino, o sea, una modificación en la forma de realizar las actividades, sino en un cambio de actividades también vamos a poder utilizar lo que es presupuesto parcial. Es una herramienta que también sirve para eso. ¿Ah? Lo que tiene es que es simple, o sea, solo considera información relevante, ¿sí? Referida al cambio, y vamos a hablar de ventajas y desventajas de poder realizar ese cambio. O sea, no lo vamos a complejizar mucho. ¿Ah? Ya va a ser una matriz sencilla. ¿Ah? Lo que tiene esta herramienta es que vamos a ver, la idea es trabajar eh, la información relevante sea la que más influye dentro de lo que tiene que ver con el riesgo del negocio, sea del cambio o sea de la modificación. ¿Sí? La manera de trabajar va a ser esta. Presupuesto parcial, ¿sí? Vamos a tener una situación A, que es la que estamos en la actualidad, y la situación B es la que nosotros apuntamos a llegar, sea cambiar algo o agregar algo al sistema productivo. ¿Tá? De esta situación B vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de esta nueva situación. Para eso vamos a armar una matriz en la cual vamos a tener
a favor del cambio y en contra del cambio. ¿Ya? A favor del cambio, ¿qué va a jugar a favor del cambio? Aumento de ingresos. O sea, si yo tengo aumento de ingresos o disminución de costos, esto van a ser mis ventajas. O sea, es lo ventajoso de realizar ese cambio o de implementar algo nuevo, una nueva tecnología en el sistema. ¿Sí? ¿Y qué van a estar en contra del cambio? Y en contra van a estar la disminución de ingresos o el aumento de costos. Y el aumento de costos. ¿Ah? Esas van a ser mis desventajas. Ambas sumadas, o sea, aumento de ingresos más disminución de costos, estas van a ser mis ventajas. Disminución de ingresos más aumento de costos van a ser mis desventajas. Y lo que voy a hacer es comparar ambas. ¿Sí? Si las ventajas son mayores a las desventajas, ¿sí? El cambio va a convenir. Si las ventajas son iguales a las desventajas, el cambio va a ser indiferente, lo haga o no lo haga, va a ser lo mismo. Y si las ventajas son menores a las desventajas, el cambio, o sea, no va a convenir realizar ese cambio o lo que estemos planteando en la matriz. Bien, vamos a un ejemplo, así es más fácil. Aquí dice usted tradicionalmente siembra trigo sin fertilizar y logra un rendimiento promedio de 2.000 kilos por hectárea. En la cooperativa le recomiendan fertilizar, pues asegura que si agrega 100 kilos de urea, el rendimiento aumentará por lo menos a 2.800 kilos por hectárea. El precio de la urea es $500 la tonelada y por distribuirla un vecino le cobra $15 por hectárea. Si el precio de venta del trigo es de $150 la tonelada, ¿qué haría? Lo que vamos a hacer ahora es armar la matriz. ¿Sí? Tenemos una situación A, trigo sin fertilizar, 2.000 kilos por hectárea. Situación B, trigo fertilizado, 2.800 kilos por hectárea. ¿Sí? Para esta situación B, voy a tener que hacer un agregado de 100 kilos de urea a $500 la tonelada y voy a tener que distribuir esa urea en el campo a $15 la hectárea. Entonces, armamos, ¿sí? La matriz. A favor del cambio, en contra del cambio, aumento de ingresos, disminución de costos. O sea, lo que tiene que ver a favor del cambio, en contra del cambio, disminución de ingresos o aumento de costo. Para este caso, aumento de ingresos, sí, va a haber. ¿Cuál va a ser el aumento de ingresos? Lo que yo pueda producir más, ¿sí? Con mi aplicación con la aplicación de la nueva tecnología. 800 kilos por hectárea, 15 centavos de dólar el kilo, eso nos da $120 por hectárea. Ese sería mi aumento de ingreso. Disminución del costo, para este caso no se esperan disminuciones de costos, o sea que mis ventajas serían iguales a $120 por hectárea. Disminución de ingresos, para esta situación no hay, lo que sí va a haber un aumento de costos. ¿Cuál va a ser? El fertilizante más la distribución del fertilizante. ¿Sí? La urea, que son $50 por hectárea, o sea, 100 kilos por 50 centavos de dólar el kilo, son $50 por hectárea, y por distribuir ese fertilizante nos cobran $15 la hectárea, o sea que mis desventajas serían iguales a 65. Para este caso, las ventajas son mayores a las desventajas, entonces el cambio serviría. ¿Sí? Lo que esta matriz nos permite es jugar un poco con lo que sucede, podría llegar a suceder, o sea, con el riesgo de esta nueva aplicación. ¿Sí? Si no hay aumento de rendimiento, ¿qué pasaría? Si baja el precio del trigo, ¿qué pasaría? Si sube la urea, ¿qué pasaría? ¿Sí? O una combinación de todas. Lo que hace esto acá, o sea, lo que podemos hacer ahora es cuantificar, si se quiere, cuantificar ese riesgo. O sea, ver cuánto aguanta, ¿sí? este cambio, ¿sí? en el sistema productivo. Para verlo mejor, vamos a hacer que la amplitud entre ventajas y desventajas sea menor. ¿Sí? Dice, un vecino tradicionalmente realiza la siembra de trigo sin fertilizante y logra un rendimiento de 2.500 kilos por hectárea, que vende a $120 la tonelada. Le proponen fertilizar el cultivo con 100 kilos de urea por hectárea y le aseguran que el rendimiento aumentará a 2.800 kilos por hectárea por lo menos. Si el precio de la urea es $23 el kilo y la distribución del vecino se lo cobra $8 la hectárea, ¿qué le recomendaría? Hacemos lo mismo, situación A, sin fertilizar 2.500 kilos por hectárea, con fertilizante, con 100 kilos de urea por hectárea, 2.800 kilos por hectárea. ¿Sí? Planteamos lo mismo, el aumento va a ser la diferencia entre lo que obtenía y lo que podría llegar a obtener utilizando esta nueva tecnología, que son 300 kilos a $12 el kilo, son $36. Disminución de costos no se espera, o sea que mis ventajas serían iguales a $36. ¿Sí?
Disminución de ingresos, no hay. Aumento de costos, sí. La urea, que son 23 dólares. La distribución, que son 8 dólares, eso nos da un total en las desventajas de 31 dólares. ¿Qué sucede acá? La amplitud entre ventajas y desventajas es mucho menor. ¿Sí? O sea, cualquier cambio significante en cualquiera de las variables que nosotros manejamos, sea precio de trigo, sea cantidad, o sea producción de trigo, o sea costos, ¿sí? Cualquier variación que tengamos nos va a pegar bastante fuerte. O sea que el riesgo en este caso sería más alto, el hecho de realizar un cambio. ¿Sí? Bien. Vamos a uno un poquito más complejo. Dice, un productor evalúa la posibilidad de modificar su cultivo de maíz. Tradicionalmente tradicionalmente realiza control mecánico de malezas, o sea, carpida, a un costo de 10 dólares por hectárea y obtiene un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. Le proponen realizar control químico con un herbicida, debe utilizar 2 litros de herbicida por hectárea y el precio del litro es 4 dólares con 20. Él no tiene máquina propia y por distribuirlo le cobran 4 dólares y medio la hectárea. Con esta modificación, al ser más eficiente el control de malezas, se espera que la producción aumente un 5% con relación al cultivo carpido. Si el maíz se vende a 150 dólares la tonelada, ¿le conviene aplicar herbicida? Bien. ¿Cuál es la forma? O sea, ¿cuál es una de las herramientas para poder contestar esta pregunta? Presupuesto parcial. O sea que lo que vamos a hacer es plantear la matriz. ¿Sí? Situación A, el maíz carpido. Situación B, aplicar herbicida. Muy bien, ¿cuál va a ser mi aumento de ingreso? Ese 5% que voy a obtener más, ¿sí? Por utilizar herbicida. ¿Sí? O sea que sería el 5% de 3.000, que es mi producción, por 15 centavos de dólar, que es lo que vale el kilo de maíz, nos da 22 dólares con 5. Disminución de ingresos. ¿Qué va a dejar de hacer si aplica herbicida? Va a dejar de carpirlo. O sea que no va a pagar más el control mecánico, o sea que son 10 dólares. Esto nos da un total de 32 dólares con 5, que vendrían a ser las ventajas. Desventajas, disminución de ingresos, en este caso no hay. Y aumento de costos. ¿Cuáles van a ser mis aumentos de costos? El herbicida más la aplicación. ¿Sí? O sea, tenemos 8 dólares con 4 de el herbicida y 4 dólares y medio que es lo que pagaría por echar el herbicida, pulverizar el campo. Bien, eso nos da 12,9, o sea que mis desventajas serían 12,9. ¿No? El cambio sirve, pero solo si aumenta mi producción. ¿Sí? O sea, tengo que tener un pequeño aumento en mi producción de maíz para poder que este cambio me sea favorable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser el aumento mínimo que tendría yo que tener en maíz para que este cambio me sea indiferente? O sea, para que de ahí en adelante yo me sirva mucho más el cambio. O sea, realizar implementar esta nueva tecnología. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy fácil. Nosotros sabemos que acá para que sea indiferente, o sea, para tener nuestro punto de partida, para que sea indiferente, tiene que ser ventajas iguales a desventajas. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, en base a eso, bueno, ¿cuántos kilos de maíz más yo tendría que producir para que el cambio me sea indiferente? ¿Sí? Y es bien sencillo, cantidad producida por, o sea, el aumento de ingreso por 15 centavos de dólar tiene que ser igual a 2,9. ¿Sí? Porque 10 más 2,9 nos da 12,9. Esto nos da que tendría que aumentar un 0,64% mi producción para que me sea indiferente, o sea, 19 kilos con 3. ¿Sí? O sea, yo teniendo 19 kilos con 3 más de maíz, yo ya cubro esos 2 dólares y medio de diferencia que tengo entre la carpida y el costo del herbicida. ¿Ah? O sea que es muy poco. ¿Ah? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para saber cuáles son nuestros puntos de partida, o sea, saber hasta dónde aguanta, ¿sí? Mi planificación. O sea, es un análisis de riesgo. Bueno, el análisis de riesgo está mal dicho, o sea, estamos probando, ¿sí? ¿Qué sucede si no tengo aumento de ingresos, o sea, o no produzco más, o si me suben los precios? O sea, lo que hacemos es probar. Sería un análisis de riesgo simple. ¿Sí? Bien.
Aquí dice que un productor realiza anualmente inseminación artificial durante 60 días en un rodeo de 200 vacas. Para esto alquila un termo a un costo de $2 por día. Le ofrecen la posibilidad de comprar un termo de 800, por $800, cuya vida útil es de 10 años y su valor residual es nulo. El inseminador opina que por tener termo propio se puede ajustar la fecha de trabajo probable y probablemente la aparición se incremente en un 1%. Vamos a hacer varios análisis. El primero sería si sirve comprar el termo o seguir alquilándolo, ¿ya? Considerando que cada ternero vale $100. Si el productor no tiene, o sea, una segunda opción, si el productor no tiene el dinero y le ofrecen un crédito por los $800 a un 10% de interés anual, le sirve comprarlo, ¿ya? Sabiendo, los terneros siguen valiendo $100, ¿sí? Si el productor, un tercer caso, si el productor tiene el dinero, pero estos $800 los tiene colocados a un 5% de interés anual, si en este momento, si con esta situación le serviría seguir comprando el terno. Vamos por la primera, a ver, un análisis rápido, si sirve o no sirve comprar el terno. Aumento de ingresos. Dice que va a tener un 2%, un aumento de preñez en un 1%, o sea que serían 2 terneros más. ¿Sí? $200. Disminución de costos, lo que va a pasar es que va a dejar de alquilar el terno. Él lo alquilaba 60 días a $2, o sea que estamos hablando de $120, es el alquiler del terno. O sea que mis ventajas serían $320. ¿Sí? En contra del cambio, disminución de ingresos en este primer caso no tendría. Y aumento de costos, ¿cuál sería mi aumento de costos? La depreciación del termo. O sea, estamos hablando que son $800 dividido 10 años, son $80 por año, que ese sería mi costo de utilización del termo. ¿Sí? Son $80. O sea que estamos hablando de que mis ventajas son iguales a 320 y mis desventajas a 80. Para este caso sirve comprar el termo, aumente los terneros o no aumente los terneros. ¿Por qué? Porque el costo que yo tengo por tener un termo es mucho más bajo que el costo que tengo yo por alquilar ese termo. ¿Sí? Bien. En un segundo caso, si tiene que pedir la plata prestada, o sea, a $10, a 10% de interés anual. Lo que es a favor del cambio sigue siendo igual, $200 de aumento de ingresos, 2 terneros más, y $120 mínimo disminución de costos, o sea, dejar de alquilar el terno. En mi ventaja son 320. El tema está acá, en contra del cambio. Disminución de ingresos en este caso no hay, y aumento de costos sí. Tenemos los $80 del costo del termo, más el 10% del interés por la plata prestada, que serían $80 más, o sea, el 10% de 800 es 80. ¿Sí? Estaríamos hablando de que mis ventajas siguen siendo superiores a mis desventajas, pero ahora tengo un sobrecosto. Al tener que pedir la plata prestada, tengo que pagar por utilizar ese dinero que no es mío. ¿Sí? Pago el interés, un 10% anual, y estamos hablando de que ya son $160 mi costo, mi aumento de costo. ¿Sí? En este caso, sí estamos supeditados a que tenga un aumento, por lo menos en un 0,5% en lo que tiene que ver con mi preñez. ¿Sí? Bien, y vamos al tercer y último caso, ¿sí? En el cual él tiene los $800, pero no los tiene, o sea, los tiene colocados a un 5% de interés anual. ¿No? Otra vez, lo que tiene que ver con a favor del cambio, aumento de ingresos o disminución de costos sigue siendo exactamente igual. Lo que acá hay una diferencia. Si él saca el dinero que tiene colocado, ¿qué va a pasar? Va a dejar de recibir ese 5%, o sea que va a tener una disminución de ingresos igual al 5% del dinero de los $800 que los tenía colocado. ¿Sí? O sea que deja de recibir ese interés que nosotros vamos a llamar costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces va a tener una disminución de $40, que es ese 5% sobre 800. ¿Ah? El aumento de costo va a seguir siendo el mismo. También el costo del termo, $80. Mis desventajas van a ser igual a 120. En este caso, ¿qué sucede? Bien, el cambio sirve. ¿Sí? Si el porcentaje de preñez no aumenta, ¿qué va a suceder? Y para mí va a ser indiferente. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Dice, si aumenta el porcentaje de aparición, se logra mejorar la rentabilidad de la inversión. ¿Tá? La idea es que con ese ajuste, teniendo termo propio, se pueda lograr
¿sí? Aumentar, ajustar fechas y aumentar la preñez. Bueno, bien, vamos a un tercero. ¿Qué dice acá? ¿Sirve comprar o no sirve comprar la cosechadora? Vamos a ver. Si un agricultor cosecha aproximadamente 100 hectáreas de trigo al año, obteniendo un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. El precio del trigo es de 15 centavos de dólar el kilo. El servicio de cosecha se contrata a un costo de 40 dólares la hectárea y se realizará el trabajo con maquinaria propia. Con maquinaria arrendada significa una pérdida del 2% de la cosecha que se evitaría con cosechadora propia. El valor de una cosechadora es de 35.000 dólares y se sabe que el consumo de combustible se estima en 2 dólares y medio por hectárea y el maquinista cobra 3 dólares por hectárea cosechada. ¿No? La amortización anual se estima en un 10% del valor de la máquina y los gastos de mantenimiento en un 5%. El agricultor estima un costo de oportunidad sobre el capital a invertir en la compra del 8% anual. ¿Conviene o no comprar la cosechadora? Antes que nada vamos a hablar un poquito de lo que es esto de costo de oportunidad, del 8%. ¿A qué se refiere con que estima un 8% de costo de oportunidad sobre el capital a invertir? Que él, si no compra la máquina, él lo puede poner en otro negocio que le va a generar un 8%. Entonces ese es nuestro valor de comparación. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser ese 8% de la plata que él no recibiría si esa plata la invierte en la cosechadora? ¿Tá? A eso se refiere con costo de oportunidad. Muy bien, vamos a armar entonces la matriz. A favor del cambio, en contra del cambio, aumento de ingresos, disminución de costos, son las ventajas. Disminución de ingresos, aumento de costos, desventajas. ¿Ok? Bien, entonces, aumento de ingresos. Dice que vamos a tener un 2% más de producción. O sea que vamos de los 3.000 kilos que cosecha por hectárea, va a tener un aumento del 2%. O sea, 60 kilos, ¿sí? Por el valor del kilo del trigo. Esto nos da 9 dólares por hectárea. ¿Sí? Disminución de costos. ¿Qué va a dejar de pagar? Y va a dejar de contratar la cosechadora. O sea que va a disminuir su costo en 40 dólares por hectárea, dándonos un total de ventajas de 49 dólares por hectárea. ¿Sí? Ahora vamos a lo que tiene que ver con en contra del cambio. Disminución de ingresos. ¿Qué va a dejar de percibir? Va a dejar de percibir ese 8% sobre los 35.000 dólares que él va a invertir en la cosechadora. O sea que la disminución de ingresos va a ser igual a 2.800 dólares, ¿sí? O lo que es lo mismo 28 dólares por hectárea. Ahora, acostúmbrense a trabajar, cuando usen presupuesto parcial, a trabajar en una unidad, o sea, una unidad común. Acá hablamos de aumento de ingresos por hectárea, disminución de costos por hectárea, entonces disminución de ingresos vamos a hablar por hectárea. ¿Por qué sabemos qué es 28 por hectárea? Porque trabajamos, él siembra, o sea, la superficie a cosechar es 100 hectáreas. ¿Sí? Entonces tenemos una disminución de ingresos de 28 dólares por hectárea. Aumento de costos. ¿Cuál va a ser el aumento de costos? Primero tenemos los costos fijos, lo que refiere a depreciación y mantenimiento. Dice que la depreciación es un 10% del valor a nuevo, o sea que estamos hablando de 3.500 dólares, lo que nos da 35 dólares por hectárea. Y el mantenimiento dice que es un 5% del valor a nuevo, o sea 1.750, que serían 17,5 dólares por hectárea. ¿Qué más nos faltarían? Los costos variables, mano de obra y combustible, para este caso. Tenemos que maquinistas son 3 dólares por hectárea y combustible 2 dólares y medio por hectárea. Entonces ahora podemos sumar las desventajas que nos dan 86 dólares por hectárea. ¿Ah? A ver, para este caso no sería conveniente realizar el cambio. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo de que provoca que esta matriz nos dé que las desventajas son superiores a las ventajas? Si miran bien, el problema está acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una alta carga de costos fijos. Tenemos, o sea, vamos a tomar lo que él deja de ganar, o sea, esa disminución de ingresos la vamos a tomar como un costo fijo. ¿Sí? O sea que tenemos 2.800 dólares de lo que él deja de ganar, más 3.500 dólares que es la pérdida de valor de la máquina, más 1.750 dólares que es el mantenimiento que tiene la máquina. O sea que tenemos 8.050 dólares, ¿sí? Que son costos fijos, ¿sí? Que los dividimos entre 100 dólares. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Es una carga muy alta de costos fijos para una muy baja superficie a cosechar.
Entonces, el problema está, bueno, habría que saber cuál es la cantidad mínima de hectáreas a cosechar para que a mí me sea indiferente, o sea, para que cubra los costos. ¿Sí? Para eso, ¿qué hacemos? Igualamos ventajas a desventajas. ¿Sí? O sea, las desventajas las vamos a igualar a las ventajas. Y vamos a dividir los $8.050 entre X cantidad de hectáreas, que es lo que tenemos, es nuestra variable, las hectáreas, ¿sí? Para ver cuántas son las hectáreas a cosechar para que nos convenga comprar la cosechadora. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es, los $8.050 los vamos a dividir entre X cantidad de hectáreas para ver si podemos hacerlo igual a 49, para que saber cuál es el punto de partida, o sea, cuál es la cantidad de hectáreas que yo cosecho y con ella me es indiferente el cambio, o sea, cubro los costos. ¿No? Entonces, 49 más 9, que son ventajas por hectárea, es igual a 8.050 dividido X cantidad de hectáreas más 5,5, que es la mano de obra y el combustible. ¿Tá? Esto nos va a dar que X cantidad de hectáreas es igual a 8.050 sobre $43,5. ¿Tá? Y eso nos da que cosechando 185 hectáreas, este cambio ya le sería indiferente. ¿Sí? O sea que cosechando por arriba de 185 hectáreas, este señor ya el cambio le sería más que favorable. ¿Sí? Bien. Vamos con otro tipo de ejercicio para que tengan un ejemplo de cada uno por lo menos. Dice, un agricultor siembra maíz sin aplicación de fertilizante ni herbicida con semilla común. La densidad de siembra es de 20 kilos por hectárea con semilla que proviene de su propia cosecha. Las labores de siembra y cosecha las paga $5 por hectárea cada una, logra un rendimiento promedio de 2.000 kilos por hectárea que vende a sus vecinos a $7 la bolsa de 25 kilos. La cooperativa le recomienda realizar una serie de mejoras tecnológicas que incluyen usar semilla híbrida, aplicar herbicida para combatir malezas y fertilizantes y fertilizar con nitrógeno y fósforo. Le aseguran la compra de toda la producción. La información que le proporcionan es la siguiente: rendimiento esperado del maíz híbrido 3.000 kilos por hectárea, densidad de siembra 25 kilos por hectárea, fertilización 150 kilos de fosfato de amonio por hectárea, herbicida $4 litros por hectárea. Precios: la semilla híbrida para siembra $15 la bolsa de 25, fertilizante $400 la tonelada, herbicida $5 el litro. Aplicación de herbicida $6, aplicación de fertilizante $6 y aplicación de herbicida $5. Siembra del maíz híbrido $5, cosecha del maíz híbrido $8 la hectárea. ¿Ya? Dice determinar por presupuesto parcial cuál debería ser el precio de venta del maíz híbrido a la cooperativa para que le convenga aplicar la tecnología propuesta. O sea que aquí no vamos, o sea, lo que tenemos que averiguar o tenemos que estimar cuál sería el precio que tendrían que pagarle el maíz para que le convenga, ¿sí?, realizar este cambio. Muy bien, acá tenemos una gran diferencia. Él deja de hacer una actividad para realizar otra. Entonces, mi aumento de ingresos, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Va a ser la nueva producción que yo obtenga, los 3.000 kilos. Lo que tenemos que, en este caso acá tenemos tenemos una variable, o sea, tenemos una incógnita que no sabemos cuál es, que es el precio. Pero mi aumento de ingreso va a estar dado por los 3.000 kilos que voy a producir ahora, ¿sí?, por el valor de la tonelada de trigo, del kilo de trigo. ¿Sí? Disminución de costos, ¿qué va a dejar de hacer? Y va a dejar de utilizar la semilla que utilizaba, ¿sí?, 20 kilos por hectárea. El precio que él conseguía por cada tonelada de cada kilo de maíz era de $28, 28 centavos de dólar, o sea, $280 la tonelada. ¿Sí? Y 5,6, que era lo que le cobraban por, que no me acuerdo qué era. $20 kilos siembra, vecino, perfecto. Esto nos da $5,6 por hectárea. Cosecha y siembra, $10. ¿Sí? Y esto nos da un total de $15,6. O sea, que tendríamos a favor del cambio, ¿sí?, mis ventajas serían los 3.000 kilos por
el precio que me pagan a mí al kilo, que me tendrían que pagar a mí el kilo de maíz más 15,6. ¿Sí? Luego tenemos disminución de ingresos. ¿Qué va a dejar de cobrar él? Él va a dejar de cobrar lo que producía. O sea, él no va a hacer más ese maíz, entonces no va a poder cobrarlo las 7 dólares por bolsa como lo cobraba. ¿Tá? Porque ahora la producción se la va a vender a la cooperativa, es otro maíz, es diferente. Es como un cambio de producción. Él tiene una disminución de ingresos de 560 dólares. Y aumento de costos, si él tiene una bolsa de semilla, o sea, una bolsa de maíz por hectárea, ¿sí? De semilla por hectárea, que son 15 dólares. La fertilización, que son 150 dólares por hectárea, que son, perdón, 150 kilos por hectárea, que son 60 dólares. Herbicida, 4 litros por hectárea, que son 20. Aplicaciones, ¿sí? 6 más 5. Luego tenemos siembra y cosecha. Esto nos da un total de 119. Si sumamos, nuestras desventajas van a ser iguales a 679 dólares. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para poder averiguar cuál sería el precio mínimo que nos tendrían que pagar? Igualando ventajas a desventajas. ¿Sí? Sería 300x, 300 por el precio que no sabemos más 15,6 igual a 679. ¿Sí? Despejando, esto nos va a dar 679 menos 15,6 dividido 3000, que nos da a 0,2211 o lo que es lo mismo, 221 dólares la tonelada. Este sería el precio mínimo que me tendrían que pagar a mí, o sea, le tenía que pagar al productor para que le convenga, ¿sí? Realizar este cambio. ¿No? Es algo que podría ser, o sea, es una situación que se podría dar, sí, por supuesto. ¿Cómo puedo imaginarme que se podría dar esta situación? Miren, 221 dólares y él vendía a 280 dólares la tonelada, o sea que hay una gran, o sea, yo creo que podría llegar a darse el hecho de que le paguen más de 221 dólares la tonelada. Bueno, muy bien, chiquilines, se termina por aquí. Muchas gracias y bueno, espero que les sirva.